Buenas tardes, miembros del jurado. En esta presentación, mi compañero Alejandro Nava y mi persona Ángel Morales les vamos a exponer nuestro trabajo especial de grado, el cual está titulado Evaluación de filtros activos para la mitigación de armónicos en zonas industriales, el cual fue asesorado por el ingeniero Claudio Bustos. Este trabajo especial de grado está conformado en 4 capítulos, los cuales son el capítulo 1, el problema, el capítulo 2, el marco teórico, capítulo 3, marco metodológico y el capítulo 4, análisis de resultados. A continuación, vamos a describirles el planteamiento del problema en el capítulo 1, el problema. Planteamiento del problema. Importancia de la calidad de energía a nivel industrial. Actualmente, la energía eléctrica ha tomado un papel fundamental en distintos sectores, específicamente en las industrias, ya que las industrias requieren de una alta producción y una continuidad de servicio eléctrico. Existen perturbaciones en el servicio eléctrico, las cuales pueden ocasionar fallas, pérdidas y mala operación de cualquier elemento de una industria. Una de estas distorsiones o perturbaciones son los llamados armónicos, los cuales son producidos por cargas no lineales. Entre ellas, como se estudiará en este trabajo especial de grado, resaltan las más comunes, como son los variadores de frecuencia, los hornos de arco eléctrico, los cicloconvertidores y luminarias fluorescentes, entre otras. Algunas de estas consecuencias que vienen ocasionadas por el uso de cargas no lineales son sobrevoltajes y corrientes excesivas en las líneas, pérdidas eléctricas, calentamiento, torques armónicos y más que todo mala operación en los relés. Para poder mejorar la calidad de la energía y mitigar estos armónicos, se suelen implementar filtros para reducir su presencia en la red. En este trabajo se tratarán filtros de armónicos. Estos filtros se clasifican principalmente en pasivos y activos. Como se verá, los filtros pasivos solo están constituidos por resistores, inductores y capacitores, mientras los filtros activos emplean técnicas de control que permiten mitigar los armónicos mediante el uso de computación de transistores. En este trabajo especial de grados se trató la problemática relacionada a la aplicación de filtros activos y pasivos para la mitigación de armónicos en redes industriales. Formulación del problema. Viendo la problemática anteriormente, se formula su siguiente interrogante. ¿Cómo se pueden evaluar distintos tipos de filtros activos comerciales para mitigar los efectos de las distorsiones armónicas según las cargas presentes en una industria en particular? Objetivo general. Como objetivo general se tiene evaluar los modelos de filtros activos más comerciales para la mitigación de distorsiones armónicas en zonas industriales, mediante simulaciones computacionales. Objetivos específicos. Como objetivos específicos se tiene en este trabajo de grado determinar las características técnicas de los filtros activos según sus clasificaciones. También se tiene categorizar las cargas más típicas según el tipo de industria, tanto lineales como no lineales. Igualmente se tiene discriminar los distintos niveles de armónicos registrados en estudios efectuados anteriormente por tipo de industria. Como otro objetivo se tiene simular computacionalmente la aplicación de distintos modelos de filtros activos en un conjunto seleccionado de cargas industriales, considerando que sean filtros comerciales y disponibles en el mercado internacional actual. Continuando con los objetivos específicos, también se tiene comparar la mitigación de los modelos de filtros activos simulados en conjunto con las cargas consideradas. Justificación de este trabajo especial de grado. Este trabajo permite establecer la efectividad de los diferentes modelos de filtros activos armónicos según sus tipos, en cuanto a la mitigación de las componentes armónicas más importantes en cada industria. Permite y facilita progresivamente altos niveles de producción industrial, menos interrupciones en los procesos y mayor rentabilidad a dichas empresas. También puede servir como marco de referencia para futuros tesistas, tutores y docentes universitarios, los cuales podrían tomar como base el conocimiento expresado y plasmado en este trabajo. Con este trabajo, las industrias pueden contar con estos lineamientos como referencia para apoyar a los niveles técnicos y gerenciales a la hora de tomar decisiones respecto al filtro indicado para tener un mejor desempeño esperado con estos dispositivos. Ahora se explicará el capítulo 2, el cual está conformado por el marco teórico. Antecedentes. En este trabajo especial de grado se tomaron 4 tesis como antecedentes. Estas sirvieron para orientarnos con distintas dudas que se fueron ocasionando a medida que se fue planteando la problemática. Como primer antecedente se tiene aplicación de un filtro activo de corriente en la reducción de armónicos en sistemas eléctricos industriales.
Esta fue desarrollada por Eleazar Reyes en México, Ciudad de México, en el año 2005. Como segundo antecedente se tiene evaluación de modelos de filtros activos de armónicos en derivación bajo cargas perturbadoras industriales mediante simulaciones computacionales. Esta tesis fue realizada por Daniel Melián y María Núñez en Maracaibo, Venezuela, en el año 2014. Como tercer antecedente, se tiene por nombre diseño y modelado de filtros para corrección de distorsiones armónicas en plantas de alta densidad de la empresa Polinter en Estados Unidos. Esta tesis fue desarrollada por Fernando Ojeda y José Carrizales en Maracaibo, Venezuela, en el año 2015. Y por último, y cuarto antecedente, se tiene por nombre diseño y simulación de un filtro activo trifásico Shunt usando el algoritmo Incoseno realizado por Alexander Casillimas en Pereira, Colombia, en el año 2016. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Nava y yo voy a continuar con la explicación de conceptos en las bases teóricas. En primer lugar, hay que entender que todas las señales que sean periódicas pueden representarse como una suma de serie de señales senoidales y cosenoidales infinita. Esto se le llama la serie de Fourier de dicha señal. Como se puede apreciar en esta figura, una onda cuadrada puede descomponerse en una suma de senoides que son de diferentes frecuencias y que generalmente mientras mayor sea su frecuencia, menor es su amplitud. Aquí se puede ver que la suma de lo que se le llama el primer armónico, tercero, quinto, séptimo y noveno producen una señal muy cercana a la cuadrada. A cada una de esas señales senoidales se le llaman armónicos y su frecuencia está relacionada con la denominada frecuencia fundamental de la señal, que no es más que la frecuencia de la señal. Se dicen que son armónicos porque la frecuencia de las señales senoidales es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Es posible utilizar estas ecuaciones que se ilustran aquí para poder calcular la serie de Fourier de cualquier señal, siempre que se conozca su expresión analítica. Si no se conoce, pueden aplicarse métodos numéricos para hallarse una aproximación, que es lo que realizan los simuladores de circuitos como Simulink, el T-Spice, P-Spice, etc. Cuando se obtiene la serie de Fourier de una señal periódica, como se dijo anteriormente, se obtiene una suma de señales senoidales que es infinita. La amplitud de esas senoides, graficadas como función de la frecuencia de las mismas, se conoce como el espectro de amplitud de la señal original periódica. Asimismo, es posible graficar el desfase o el ángulo de dichas senoides como función de la frecuencia o del orden. Por ejemplo, en una señal constante, como no posee parte alterna, todos sus armónicos son cero y solamente posee una componente constante. En cambio, una señal senoidal precisamente solo contiene una senoide y es ella misma. Por lo tanto, se puede ver que en el espectro en frecuencia solamente contiene este componente, que es igual a la frecuencia fundamental de la senoide en cuestión. Pero cuando tenemos otros tipos de señales periódicas no senoidales, obtenemos un número infinito de armónicos. Por ejemplo, en una onda cuadrada podemos ver que obtiene infinitos armónicos. En este caso solo se muestran 3 porque hay límite de espacio. En algunas señales ocurre algo que se llama simetría de media onda. Esto significa que la parte o el semiciclo positivo de la señal es simétrico o igual a negativo del semiciclo negativo. De hecho, esto suele ocurrir en los sistemas de potencia, en los convertidores electrónicos, por ejemplo. Cuando las señales tienen esta simetría, todos los armónicos de orden par y la componente de CD son 0 y solo quedan los armónicos impares. Es por eso que es común escuchar solo de estos armónicos cuando se habla de la calidad de energía de un sistema de potencia. Asimismo, se puede observar que en esta señal cuadrada, mientras mayor es la frecuencia de los armónicos, menor es su amplitud. Esto indica que la señal eventualmente converge y que después de un determinado orden o frecuencia de los armónicos se pueden despreciar, es decir, la suma infinita se puede truncar a una finita y aún así obtener una muy buena aproximación. Con el fin de cuantificar la calidad de una señal periódica no senoidal, se ha definido un concepto que se llama distorsión armónica total, o por sus siglas THD. Esta se define como el cociente del valor RMS de la componente de distorsión de la señal periódica no senoidal dividido entre el valor RMS de su componente fundamental.
La componente de distorsión de una señal periódica no senoidal es simplemente la suma de todos sus armónicos excepto la fundamental. Por lo tanto, se puede calcular el THD como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del valor RMS de cada armónico de segundo orden en adelante, todo eso dividido entre el valor RMS de la componente fundamental. Se puede calcular tanto para el voltaje como para la corriente, como se observa a la izquierda de esta lámina. El THD se puede demostrar que es igual a como se muestra aquí en esta lámina para algunas señales típicas. Por ejemplo, una onda senoidal es de 0%, indicando que no tiene distorsión armónica. Y precisamente esto ocurre porque no posee ninguna otra componente armónica, solamente posee a ella misma, la fundamental. En el caso de una onda triangular podemos observar que es de aproximadamente 12.1%, mientras que en una cuadrada es mucho mayor, siendo igual a 48.3%. Y en una onda de dientes de sierra es igual a un 80.3%, aún mayor que las otras. Habiendo definido el concepto de distorsión armónica total como una medida de la calidad o cantidad de armónicos de una señal periódica no senoidal, el estándar 519 del IEEE propone unos límites para su valor en algo que se llama el PCC de un sistema de distribución o industrial. Entonces se procede a explicarlo. Como se observa a la izquierda de esta lámina, el PCC ocurre o se denomina a la barra donde están conectadas las cargas lineales y no lineales del sistema de distribución o industrial que representa a dicho sistema y donde está conectado el generador, que representa el circuito equivalente del resto del sistema de potencia. Como se observa a la derecha, es posible que en un sistema de potencia haya un PCC compartido entre varios clientes o entre varias industrias. Las siglas PCC significan Point of Common Coupling o en español punto de acoplamiento común o de conexión común. Como se dijo anteriormente, el estándar 519 del IEEE propone unos límites para el THD en el PCC de los sistemas de distribución e industriales. En realidad, el IEEE los propone para otro concepto denominado TDD. Esencialmente, el TDD, que significa distorsión de demanda total, es casi lo mismo que la distorsión armónica total, excepto que en vez de expresar el valor RMS de la componente de distorsión respecto a la fundamental, se representa con respecto al valor nominal, generalmente de la corriente, de la carga o del dispositivo en cuestión. En la tabla 10.3 de este estándar se proponen los límites. El límite del TDD depende del cociente de la corriente de cortocircuito máxima en el PCC y la corriente máxima de carga de demanda también en el PCC. Por lo tanto, antes de determinar cuál es el límite admisible del TDD en un sistema industrial, debe determinarse este cociente, es decir, debe determinarse cuál es la corriente de cortocircuito máxima, que generalmente es una falla trifásica, y a su vez el valor RMS de la componente fundamental de la corriente de carga, también en el PCC. Después de haber calculado esas dos corrientes, se calcula su cociente y según el valor que dé, se compara a la tabla 10.3 del IEEE a la izquierda. Dependiendo de su valor, se busca cuál es el TDD admisible. Como se observa, esta tabla también tiene límites para la amplitud de cada armónico, según su orden. En el contexto del procesamiento de señales, se dice que una carga o sistema es lineal si satisface dos propiedades, siendo una la de homogeneidad y otra la de aditividad, que en conjunto se les denomina superposición. La propiedad de homogeneidad, como se observa en el diagrama de bloques arriba a la izquierda de esta lámina, consiste en que si a un sistema o carga se le aplica una entrada y después se obtiene su respuesta y se multiplica por alguna constante, es lo mismo que primero multiplicar la entrada por dicha constante, aplicarla a la carga y obtener una respuesta. Si la respuesta obtenida en el primer caso es igual a la obtenida en el segundo caso, entonces la carga satisface la propiedad de homogeneidad. Por otra parte, la propiedad de aditividad consiste en que si tenemos de nuevo una carga o sistema, un circuito,
Si primero le aplicamos una entrada, que la denominamos X sub 1, se la aplicamos al sistema y obtenemos una respuesta Y sub 1. Por otro lado, después aplicamos una entrada X sub 2 distinta al mismo sistema, obtenemos la respuesta correspondiente, Y sub 2, y después la sumamos para obtener Y1 más Y2. Si la carga satisface la propiedad de aditividad, dicha suma es equivalente a primero sumar las entradas, aplicarlas al sistema y obtener una respuesta. Si la carga satisface estas dos propiedades, entonces satisface superposición y se dice que es lineal. Si no satisface alguna o ninguna de estas propiedades, se dice que no es lineal. Estrictamente hablando, se debe satisfacer para todos los valores de tiempo y para cualquier señal A y cualquier señal de entrada. Continuando con la definición anterior de una carga lineal, se dice que una es no lineal simplemente si no satisface el principio de superposición, es decir, si no satisface la propiedad de aditividad y homogeneidad, sin restricciones. Esta definición se usa más que todo en el ámbito del procesamiento de señales. Sin embargo, en la rama de calidad de energía se utiliza otra definición. Se dice que una carga no es lineal o es no lineal si toma una corriente no senoidal en estado estable cuando su voltaje aplicado es senoidal. En este trabajo especial de grado se utilizó la definición que se emplea en la rama de calidad de energía, ya que es la que aquí aplica. Ejemplos de cargas no lineales son los rectificadores, inversores, controladores de voltaje, cicloconvertidores, variadores de frecuencia, UPS, fuentes conmutadas, luminaria fluorescente, ya sea con balastro electrónico o magnético, y los hornos de inducción y de arco eléctrico, entre otros. A continuación se explican algunos de estos. En esta lámina se muestra un rectificador trifásico controlado de 6 pulsos. Un rectificador es un conversor basado en electrónica de potencia que convierte esencialmente la corriente alterna en corriente directa. Se dice que rectifica la señal de entrada, es decir, la endereza, por decirlo de alguna manera. Los rectificadores pueden ser trifásicos o monofásicos dependiendo de su entrada, que es corriente alterna. También pueden ser controlados o no controlados si usan diodos, en cuyo caso son no controlados, o si usan tiristores, como por ejemplo los SCR, en cuyo caso son controlados. El número de pulsos se refiere a la cantidad de pulsos que tiene el voltaje de salida por cada ciclo de los voltajes de entrada. En esta figura se muestra uno de 6 pulsos. Eso significa que en un ciclo de los voltajes de entrada alternos, el voltaje de salida va a tener 6 pulsos. El voltaje de salida, a pesar de que sea directo, no es constante. Generalmente, para volverlo constante, se añade un capacitor en derivación que actúa como un filtro pasa-baja. Como se observa en la forma de onda inferior, según se varíe el ángulo de disparo de los tiristores, se puede controlar la forma de onda del voltaje de salida y con ello, por ejemplo, también el valor RMS. Con el fin de obtener un voltaje de salida más constante, en los rectificadores se emplean más conversores, es decir, más rectificadores que se pueden conectar ya sea en serie o en paralelo. De esta manera se obtienen voltajes de salida con 12 pulsos. Como se observa, en cualquier caso se utilizan transformadores, uno en estrella y otro en delta, con el fin de desfasar los voltajes por 30 grados. De esta manera se simula como si se estuviese obteniendo un sistema hexafásico a partir de uno trifásico en la entrada. Al ser el voltaje más constante, esto tiene más beneficios porque ya no es necesario, por ejemplo, utilizar el filtro tipo capacitor en derivación con la carga. Un inversor, en cambio, es un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Se basa en que se pueda alimentar, por ejemplo, de una batería, en cuyo caso se llaman de fuente de voltaje. Los que están alimentados de corriente directa se llaman de fuente de corriente. Los más comunes son los de fuente de voltaje. La manera en la que se obtiene un voltaje alterno a partir de uno directo es utilizando unos transistores que esencialmente se operan como interruptores. Según cómo se cierren, es posible obtener un voltaje con alguna polaridad positiva o negativa. Como se observa en esta lámina, tenemos un inversor monofásico de 2 niveles. El voltaje de salida es cuadrado. Nótese que si se cierra el interruptor S1 y S2, se obtiene que el voltaje de salida V sub O es positivo, como se observa en la forma de onda abajo a la derecha.
Pero si ahora abrimos esos interruptores y cerramos S3 y S4, el voltaje de salida ahora es negativo. Esencialmente, disparando estos transistores o interruptores con un pulso de igual ancho, se obtiene una onda cuadrada, como se observa en la figura. En la práctica, este tipo de inversor no es muy común porque estos cambios abruptos del voltaje, por ejemplo, no son aceptables para los motores, ya que los puede dañar. Para ello se utiliza un concepto de inversores multinivel, donde el voltaje de salida, como el nombre lo indica, tiene más valores positivos. Por ejemplo, tiene tres valores de voltaje positivo y 3 negativos. Esto reduce los armónicos y hace que el voltaje de salida sea más suave para, por ejemplo, un motor. El esquema de control utilizado para encender y apagar los transistores que se utilizan en un inversor puede variar. Por ejemplo, entre los más comunes existe uno que se llama modulación por ancho de pulsos. Esto consiste en generar una señal cuadrada cuyo ancho de pulso varía según algún parámetro del circuito. Por ejemplo, entre estos métodos de PWM, uno de los más comunes es la modulación por ancho de pulsos senoidal. Lo que se hace en este método es que se compara una onda senoidal, la de referencia, con ondas triangulares, la portadora. Según cuál sea positiva, se obtiene un estado para los interruptores. Por ejemplo, como se observa en la figura, cuando la señal triangular es mayor que la senoidal, el voltaje A es 0. Pero cuando la señal senoidal es mayor que la triangular, se obtiene un valor de B de C. En cambio, para el voltaje B sub B, simplemente se compara con el negativo de la onda senoidal anterior. La onda senoidal de referencia debe tener la misma frecuencia que se desea en la salida, es decir, 60 Hz, mientras que la señal portadora, la triangular, tiene una frecuencia mucho mayor. Generalmente, mientras mayor sea su frecuencia, menor es el THD del voltaje de salida. Sin embargo, con mayor frecuencia también ocurren más pérdidas en la conmutación de los transistores y por lo tanto, generalmente, la frecuencia de la portadora oscila entre 1 kHz y los 15 kHz. Una ventaja de utilizar la PWM senoidal es que, aunque el voltaje de salida contiene muchos armónicos, ellos están ubicados en componentes de frecuencia muy altos. Como se observa abajo a la izquierda, están ubicados en y alrededor de lo que se llama la razón de modulación de frecuencia. Esta se define simplemente como el cociente de la frecuencia de la portadora dividido entre la frecuencia de la señal fundamental. Por lo tanto, como están distribuidos en alta frecuencia, simplemente aplicándole un filtro pasabaja al inversor se pueden eliminar y se obtiene un voltaje senoidal. Otras técnicas utilizadas para el PWM son el de vectores espaciales por bandas de histéresis y por tercer armónico. Otra carga no lineal son los llamados controladores de voltaje de corriente alterna. Consisten en utilizar tiristores en antiparalelo por cada fase. Pueden estar conectados en estrella o en delta. En esta lámina se muestra uno en estrella. Cuando se conectan tiristores en antiparalelo es equivalente a utilizar un triac. En este caso los tiristores son específicamente SCR. El principio de operación simplemente consiste en disparar los SCR con una secuencia tal que se controle el voltaje de salida y con ello se controla su valor RMS. Como se observa, son convertidores de corriente alterna a corriente alterna con la misma frecuencia. Sin embargo, la forma de onda varía, queda mucho más distorsionada en la salida. Como se puede ver, según cómo se varíe el ángulo de disparo de los SCR, se puede controlar la forma de onda. Mientras mayor sea el ángulo de disparo, más próxima a cero es el voltaje de salida. Los cicloconvertidores son también convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Sin embargo, a diferencia de los controladores de voltaje, su principal función es obtener un voltaje cuya frecuencia es diferente de los de entrada. Existen cicloconvertidores reductores o elevadores. Se denominan así según la frecuencia de salida sea mayor o menor que la de entrada. Los cicloconvertidores funcionan bajo la idea de que es posible obtener corriente alterna a partir de rectificadores.
Para ello se utilizan dos rectificadores. Primero se opera uno y se obtiene voltaje directo pero pulsante con alguna polaridad, por ejemplo positiva, y posteriormente se apaga ese rectificador y se enciende otro que está conectado de manera inversa, obteniendo ahora un voltaje con polaridad negativa. Por lo tanto, de manera definitiva se obtiene un voltaje que primeramente oscila con valores positivos o cero y después negativos o cero, como se observa en la forma de onda abajo a la derecha. Como se observa, su frecuencia es menor que la de los voltajes de entrada, es decir, su periodo es mayor. También se observa en la figura C que durante la primera mitad del ciclo convertidor se opera lo que se llama el rectificador P. P proviene de positivo y se refiere a que durante este rectificador el voltaje de salida es positivo. Durante la otra mitad del ciclo del voltaje de salida se apaga el convertidor P y se enciende el convertidor N, y por lo tanto ahora el voltaje es negativo aunque pulsante. De esta manera se obtiene un voltaje alterno a partir de otro alterno utilizando rectificadores. Los cicloconvertidores son circuitos electrónicos que convierten la corriente alterna en corriente alterna de otra frecuencia. Se les llaman conversores directos de frecuencia porque no utilizan ninguna etapa de corriente directa durante su conversión. Ciertamente utilizan rectificadores, pero solamente lo utilizan para obtener directamente el voltaje de salida. En cambio, los variadores de frecuencia también son convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Sin embargo, lo hacen de manera indirecta, es decir, primero se utiliza un rectificador para obtener un voltaje constante, después se utiliza un capacitor en derivación que se le llama capacitor del enlace DC para ponerlo más constante, y después este se alimenta a un inversor para obtener voltaje alterno a partir de este constante. De esta manera se obtiene un voltaje con alguna frecuencia diferente de la de entrada utilizando un rectificador, un capacitor de enlace y un inversor. Por lo tanto, se llaman conversores indirectos de frecuencia. Estas cargas son sumamente comunes en las industrias para controlar la velocidad de los motores, ya que su velocidad depende de la frecuencia. Otra carga no lineal utilizada común en las industrias es la luminaria fluorescente. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Como se observa en la lámina, abajo a la derecha, se aplica el voltaje alterno. Esto provoca que conduzca una corriente que fluye a través de una reactancia, es decir, un inductor, y el circuito starter. Además, fluye dentro del tubo, pero por separado, a través de lo que se llaman los filamentos. Cuando la corriente fluye a través de los filamentos, ellos empiezan a calentar. Asimismo, la corriente que fluye a través de la reactancia produce un campo magnético. El campo magnético tiene una frecuencia igual a la de la corriente. Además, mientras fluye la corriente por el starter, una pieza bimetálica se empieza a calentar. Cuando se calienta lo suficiente, se abre. Por lo tanto, esto interrumpe la corriente del circuito y el campo magnético del inductor colapsa. Cuando este colapsa, induce un voltaje que intenta ionizar las moléculas que se encuentran dentro del tubo. Cuando la pieza bimetálica se abre, ocurre cuando el campo magnético está en su valor máximo, entonces se logrará que se ionicen dichas moléculas dentro del tubo y provocará que conduzca una corriente a través de ella por el vapor de mercurio. Esto libera rayos ultravioleta y a través de un recubrimiento que tiene el tubo permite que solo pase la luz visible, es decir, la luz blanca, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si cuando la pieza bimetálica se abre el campo magnético no es máximo, es muy probable que no se produzca esta ionización dentro del tubo. Entonces, no se produce la corriente, el tubo no se enciende y se reinicia la pieza bimetálica. Esto se repite hasta que eventualmente ocurra la chispa y se encienda el tubo. Estos se conocen como la luminaria fluorescente con balastro magnético. Los más modernos utilizan balastro electrónico. Sin embargo, al igual que los magnéticos, producen altos armónicos como se observa en la forma de onda. Inicialmente su corriente es cero, después tiene un alto pico, vuelve a ser cero y después tiene un pico negativo. Posee armónicos impares, a veces pares y de alta magnitud. Por lo tanto, su THD es alto. Como última carga no lineal que se considera son los UPS.
o sistemas de alimentación ininterrumpida. Esencialmente, esto consiste en un rectificador, un inversor y una batería. En condiciones normales, el sistema de potencia le está transfiriendo energía a las cargas esenciales y no esenciales del sistema industrial o sistema de distribución. Sin embargo, podría ocurrir una falla que haga que pierda la alimentación. En estos casos, a veces es indispensable seguir alimentando los que se llaman las cargas críticas. Para asegurar que ellas se sigan alimentando aun cuando se pierda la continuidad de servicio, se utiliza el UPS. En estas condiciones o en esta circunstancia, la batería dentro del UPS se empieza a utilizar como una fuente de energía para la carga crítica. Como la carga crítica opera con corriente alterna, es necesario utilizar un inversor que transforme el voltaje directo de la batería en uno alterno. De esta manera se puede energizar a la carga esencial durante un periodo de tiempo que depende de los miliamperios hora de la batería. Si después ya el sistema de potencia se despeja la falla y ya está alimentando de nuevo la carga crítica, el UPS se puede desactivar y se utiliza entonces un rectificador para reenergizar su batería y prepararse para una posible falla futura. De esta manera se mantiene siempre energizada la carga crítica, o por lo menos cuando el periodo de tiempo de la falla es corto. Por lo tanto, este tipo de carga esencialmente consiste de un rectificador y un inversor, que opera ya sea como uno o como otro en cualquier instante de tiempo, dependiendo si está alimentando la carga crítica o si está energizando su batería. Ahora se explican los filtros activos y pasivos de potencia, utilizados para mitigar los armónicos presentes en el sistema de potencia. Como el compañero Ángel Morales explicó anteriormente, los filtros pasivos son aquellos que utilizan elementos pasivos, es decir, resistores, inductores y capacitores exclusivamente. Son mucho más baratos que los filtros activos porque, como se verá, estos últimos suelen ser más complicados. La manera en la que se opera un filtro pasivo es que se calcula el valor de la inductancia, capacitancia y resistencia de tal manera que se sintonicen, es decir, que operen a la frecuencia que se desea mitigar de los armónicos presentes. Precisamente este principio de funcionamiento tiene la desventaja de que como el filtro pasivo está sintonizado a una frecuencia, no puede mitigar varios armónicos, sino solo un número limitado. Además, puede presentar resonancia, es decir, que puede incluso amplificar armónicos ya presentes en el sistema de potencia, dependiendo de cómo se conecte y de la frecuencia utilizada para mitigarlos. Además, no son dinámicos, es decir, si la carga cambia, el filtro pasivo no se adapta a dichos cambios. Es necesario configurarlo de alguna manera para cambiar sus parámetros y mitigar los armónicos de la nueva carga. Entre estos tipos de filtros pasivos se encuentran los pasa alta, que como indica pasan las componentes de alta frecuencia, los pasa baja, que pasan solo las bajas, los pasa banda, que pasan solo una banda de frecuencias, los single tuned, que son aquellos que se sintonizan a una frecuencia, y los double tuned, que se sintonizan a dos frecuencias. Por otra parte, los filtros activos utilizan por lo menos algún elemento activo. Generalmente son dispositivos de electrónica de potencia, por ejemplo, transistores tales como los IGBT o los MOSFET. Además, se adaptan a cambios, es decir, cuando la carga es dinámica. Asimismo, a veces algunos intentan compensar la potencia reactiva, lo cual aumenta el factor de potencia. Y además, algunos de ellos pueden compensar incluso cuando la carga no lineal está además desbalanceada. Su única desventaja principal es que son más caros y que su circuito de control es mucho más complicado. Como se dijo anteriormente, los filtros activos tienen una característica de que los esquemas de control son complicados. De hecho, necesitan por lo menos 3 de ellos. Un esquema de control sirve para determinar cómo se va a compensar las corrientes con componentes armónicas. Existen métodos en el dominio frecuencial, tal como la transformada discreta de Fourier, que si es posible se aplica la transformada rápida de Fourier, y también la transformada de Fourier discreta recursiva. Por otra parte, los métodos del dominio temporal incluyen la teoría de la potencia activa y reactiva instantáneas
y la basada en las corrientes I sub D e I sub Q. En este trabajo especial de grado se diseñó un filtro activo que utilizaba la teoría PQ para calcular las corrientes de compensación. El otro esquema de control que necesitan los filtros activos es para regular el voltaje que se encuentra en el enlace DC-DC. Esto se debe a que los filtros activos utilizan un inversor para producir la corriente que se va a inyectar al sistema de potencia con el fin de eliminar los armónicos. Entonces, para esto también existen otros esquemas de control. Existe el controlador PI y la lógica fuzzy. En este trabajo especial de grado se escogió el controlador PI. Y por último, el otro esquema de control que necesitan los filtros activos es aquel para encender y apagar los transistores del inversor del filtro activo. Están los varios métodos de PWM, entre los cuales destacan la PWM por banda de histéresis, el modo deslizante y la red neuronal. Además destaca la lógica fuzzy, que se divide en la del tipo 1 y la del tipo 2. El filtro activo diseñado en este trabajo especial de grado utilizó la PWM por banda de histéresis. Los filtros activos se pueden categorizar según diferentes criterios. Uno de ellos es la manera en la que se conectan al sistema de potencia. En este caso se pueden categorizar en los que se conectan de manera en serie o en paralelo. En la conexión en serie, cada brazo del filtro activo está en serie con la correspondiente fase de la línea de transmisión o distribución del sistema industrial o de distribución. En la conexión en paralelo, como lo indica, la salida del inversor, que es donde se inyectan las corrientes al sistema de potencia, se conectan de manera paralela. Otro criterio para clasificar los filtros activos es según el número de conductores. Pueden ser de 3 hilos o 4 hilos en el caso de los trifásicos, y también se pueden categorizar según sean trifásicos o monofásicos. De manera resumida, lo que hace un filtro activo es inyectar al sistema de potencia corrientes periódicas no senoidales, de tal manera que se anulen los armónicos de la carga. Aunque la carga va a seguir consumiendo la corriente no senoidal, la que percibe la fuente, es decir, la suma algebraica de la carga con la del filtro, se anula y por lo tanto queda una componente fundamental, es decir, senoidal. El filtro activo que se implementó en este trabajo especial de grado fue uno con fuente de voltaje trifásico de 3 hilos y con inversor de 2 niveles. A la derecha de esta lámina se puede observar un esquema resumido. Se observa que a la izquierda está el generador, a la derecha está la carga no lineal y por debajo está el filtro activo. Los 4 conductores que se muestran allí son las corrientes son los conductores que portan las corrientes que el filtro está inyectando al sistema de potencia. Aunque en esta figura no se muestre, es necesario utilizar transformadores de corriente y de potencial para medir la corriente y el voltaje de la carga no lineal, que, como se observa abajo a la izquierda, en el bloque Active Power Filter Controller, allí es donde llegan las mediciones. Según estas mediciones, se calculan las corrientes de compensación. Después se aplica también la PWM según el criterio que se escoja, por ejemplo, por banda de histéresis. Asimismo, se utiliza el circuito de control para regular el voltaje del inversor y de esta manera se calculan las corrientes de compensación. Este proceso se va a detallar más en la siguiente lámina. Esta figura muestra el diagrama de bloques del inversor que se diseñó en este trabajo especial de grado. Como se observa a la izquierda, al inversor le llegan los 3 voltajes de línea medidos de la carga no lineal, así como sus corrientes. Se aplica el concepto de transformación de Clark, que lo que hace es descomponer o transformar las corrientes y voltajes A, B y C en lo que se denomina las componentes alfa, beta y cero. Esto se debe a que de esta manera se obtienen señales equivalentes que son más fáciles, que simplifican el diseño del filtro. Después, con estas componentes alfa, beta y cero de los voltajes y las corrientes, se calcula lo que se denomina la potencia activa instantánea y la potencia reactiva instantánea. La primera se denota por P y la segunda por Q. En algunas ocasiones también se calcula la P sub 0. Para obtener la potencia promedio a partir de la instantánea, se puede aplicar un filtro pasa altas para obtener la componente oscilatoria, es decir, la que varía en el tiempo.
Después esta se resta de la componente instantánea y queda solo el promedio. Este promedio, junto con la potencia reactiva instantánea y en algunas ocasiones la P sub 0 promedio, se ingresan a un bloque donde se va a calcular las corrientes de compensación del filtro. Que como se muestra, aquí primero se calcula la componente de compensación alfa y la componente de compensación beta. Con respecto a la componente 0, ella simplemente es igual a la calculada como la componente de corriente 0 de la carga anteriormente, como se observa en la parte inferior con el bloque de ganancia menos 1. De esta manera se obtienen las corrientes de compensación en el marco de referencia alfa beta 0. Entonces se aplica la transformada inversa de Clark y con ella se obtienen las componentes A, B y 0, que son las que el filtro inyecta al sistema de potencia. En la parte superior se observa cómo durante el cálculo de la componente alfa y beta de la corriente de compensación influye la manera en la que se controla el voltaje del enlace DC del inversor del filtro activo. Como se puede observar, se compara el voltaje de referencia, que es el deseado, con el verdadero, se obtiene el error, se aplica un controlador PI y por lo tanto de esta manera se regula el voltaje. De esta manera es como se calculan las corrientes de compensación en un filtro activo trifásico de 3 o 4 hilos dependiendo de 2 niveles y basado en la teoría PQ. Ok, ahora viene el capítulo 3, el cual está definido por el marco metodológico. Marco metodológico. El marco metodológico está conformado por el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra y las técnicas de recolección de datos. El tipo de investigación está relacionado con el alcance que tiene la misma. En este caso, se determinó que es una investigación del tipo explicativa, según Hernández, ya que la misma consiste en recolectar información de distintas características de filtros activos, como también información de cargas típicas perturbadoras industriales. Además, en esta investigación se lleva a cabo el análisis y el desarrollo explicativo del comportamiento ocurrido mediante cada diseño y modelado de filtros activos para la corrección de armónicos que perjudican los niveles ocasionados en cargas perturbadoras típicas industriales. Diseño de la investigación. Basándonos en lo anteriormente definido y en que esto es una investigación bastante extensa, se puede definir esta investigación que es de tipo experimental, ya que la misma consiste en someter modelos de filtros activos mediante simulaciones con las cargas perturbadoras típicas industriales, en la cual se pueden analizar y explicar el comportamiento del voltaje, corriente y la frecuencia. Población y muestra. La población y muestra está conformada por dos tipos de poblaciones, las cuales son las cargas típicas perturbadoras más usuales en ambientes industriales y también por los tipos de filtros activos de potencia disponibles en literatura pertinente. En base a las cargas típicas y los filtros activos de potencia, estas muestras estarán definidas por las muestras más relevantes y de mayor interés para el estudio. Técnicas de recolección de datos. La técnica que se escogió, que define la tesis, es la de observación documental, según Hernández y Babarasco. Esta técnica de recolección de datos se utilizó ampliamente en esta investigación para el estudio a profundidad de las cargas perturbadoras industriales, así como también el estudio de los armónicos y las componentes armónicas que se presentaron en cada sistema unifilar. Fase de la investigación. Este trabajo especial de grado estuvo conformado por 5 fases en las cuales se aplicaron para culminar el capítulo 4. La fase número 1 estuvo enfocada en la recopilación de información. La fase 2 se enfocó en el estudio de las cargas típicas industriales no lineales, las cuales se desarrollaron simulaciones respectivas, ¿no? La fase 3 estuvo conformada por la comparación de los filtros activos disponibles en el mercado internacional. La fase 4 se desarrollaron simulaciones computacionales con los sistemas industriales típicos, los 3 que se escogieron. Y la fase 5 estuvo conformada con la comparación del rendimiento de los filtros activos y los pasivos. Capítulo 4. Análisis de los resultados. Descripción del primer sistema industrial. El primer sistema industrial fue tomado de la tesis de Alonso 2013. Este consiste en la realización de un proyecto tipo de una instalación eléctrica sencilla y baja tensión. Esto en una red industrial la cual se basa solo en la alimentación de motores. El sistema se encuentra alimentado en 20 kV, como se podrá ver aguas arriba, y mediante un centro de transformación se reduce dicho voltaje a 400 voltios, nivel al cual operan todos los motores del sistema.
Como se podrá visualizar, el punto de acoplamiento común es la barra número 1, en la cual se encuentran conectados las 6 barras que contienen los motores del sistema. La barra número 2, como se podrá visualizar, contiene los motores 1, 2 y 3. La barra número 3 contiene los motores 4, 5 y 6. La barra número 4 contiene el motor 7. La número 5 contiene el motor 8. La número 9 contiene a los motores 9 y 10. Y la barra número 7 contiene a los motores 11. Cabe resaltar que este sistema industrial se le va a realizar unas simulaciones en el cual la única carga no lineal que se escogió para efecto de simulación es el variador de frecuencia. El variador de frecuencia se tomó en las barras que poseen mayor cargabilidad respecto a los motores, por eso se escogieron las barras número 1, las barras número 2 y barra número 3, las cuales se podrá ver que están los motores número 1, 2 y 3, y la barra número 3 que posee los motores 4, 5 y 6. En cada una de estas barras se conectaron 3 variadores de frecuencia respectivos a cada motor. Okay. Luego de haber montado el sistema industrial número 1, Simulink, y utilizado el script para ingresar los datos de los armónicos que representan a cada variador de frecuencia y los datos relevantes de cada motor, de los 11 motores que se utilizaron en el sistema industrial número 1, se simuló el sistema industrial para un caso base sin filtro, luego para un caso con un filtro pasivo, el cual se conectó en la barra número 2, la cual presentaba mayor distorsión armónica, y lo mismo se hizo con el filtro activo, el cual se conectó en la barra principal en el PSC, el punto de acoplamiento común. Para poder determinar si los el THD de corriente, la distorsión armónica total, que se considera corriente en línea, es admisible dentro de los requisitos permitidos por la norma, se tuvo que calcular la corriente I sub L, cuál es la corriente de carga máxima permitida en el sistema, y se calculó la corriente I sub C, I sub SC, la cual es la corriente de cortocircuito. Se hizo el cociente de la corriente de cortocircuito entre la corriente de carga, y ese cociente, en base a las tablas definidas en la IEEE, permitió definir cuál es el índice o el porcentaje máximo permitido para este nivel sistema industrial. En ese caso, el índice dio un valor de 5%, lo que quiere decir que todo THD de corriente mayor al 5% no es admisible. Por lo mismo se puede ver que la barra en el sistema industrial en el cual se aplicó sin filtro, el THD sub I dio un 18.5493%, lo cual está bastante por encima. Para el caso con el filtro pasivo ocurrió lo mismo, se logró disminuir bastante la distorsión armónica, pero no fue lo suficiente para estar dentro de los términos permitidos por la norma, ¿no? En este caso, con un filtro pasivo en paralelo, el cual se conectó a la barra número 2, la distorsión armónica total de corriente dio de 6.2986%, y en el caso con el filtro activo, sí logró estar debajo de los requisitos mínimos y se logró disminuir los niveles de la distorsión armónica de corriente a un 1.52%. Del lado derecho de la tabla se podrá evidenciar que se agregaron los armónicos con mayor amplitud que se registraron en cada simulación. Me explico. Para el caso de la simulación del caso base sin filtro, en el cual el THD dio un 18% más o menos, los armónicos con mayor amplitud o más relevantes, que tenían mayor impacto en la red, fueron del quinto, séptimo y 11º orden. Esto es la barra número 1 del punto de acoplamiento común. Para el caso con el filtro pasivo, en el cual el THD dio un 6.29%, los armónicos con mayor amplitud fueron los del 13º, 11º y 7º orden, como se vuelve a decir, esto en la barra principal. Y con el caso del filtro activo, en el cual el THD dio 1.52%, los armónicos con mayor amplitud fueron del 5º, 7º y 11º orden. Se procede a explicar el segundo sistema industrial, el cual consiste de una fábrica de puerta de madera, ubicado en Catarroja, en la provincia de Valencia, en España. Esta fue tomada de la tesis de Cremedes que se realizó en el 2015. Como se observa en este sistema unifilar, el sistema se alimenta desde 20 kilovoltios, pero mediante un centro de transformación se reduce a 400 voltios. Después
El resto de las cargas en este unifilar se trabajan a 400 voltios. Este nivel de voltaje es común en España. Algunas de las cargas ubicadas en este unifilar son, por ejemplo, las cepilladoras de madera, las regresadoras para madera, las guillotinas, el alumbrado, los taladros, las permeadoras, las sierras para cinta de madera y las lijadoras de banda. El diagrama unifilar se divide en cuadros. El que actualmente se aprecia es el cuadro A. En este cuadro A su vez, cada una de estas flechas indican que se dirigen hacia los cuadros B al J, como se observa en las flechas que están por arriba a la izquierda. Por abajo a la derecha se observan las cargas que representan el alumbrado y a la izquierda hay un banco de capacitores. Aquí se muestra el esquema montado en Simulink del segundo sistema industrial. Lo mismo se realizó para el primer sistema industrial, aunque no se haya mostrado. Las cargas lineales se modelaron simplemente como resistores e inductores conectados en serie con resistencia constante e inductancia constante, mientras que las no lineales se modelaron como fuentes de corriente periódica no senoidal, que correspondían a los armónicos que las cargas consumían o inyectaban al sistema de potencia. Los cálculos se realizaron de tal manera a partir de los valores de potencia y de voltaje y de corriente provistos en las respectivas tesis, y los armónicos se obtuvieron de las simulaciones realizadas anteriormente o de tesis anteriores. Se olvidó mencionar que para el segundo sistema industrial se consideraron como cargas no lineales a 9 luminarias fluorescentes con balastro electrónico y a 4 controladores de voltaje conectados en estrellas que correspondían a motores. Como la mayoría de las cargas del sistema eran lineal, ya que cada cuadro a su vez tenía varias cargas lineales, y como la corriente de las cargas no lineales, específicamente de las luminarias fluorescentes, fue pequeña, el sistema básicamente estaba constituido de cargas lineales. Ciertamente habían no lineales, pero su consumo de corriente era pequeño comparado con el total de las lineales. Por lo tanto, la distribución armónica total fue pequeña, que como se observa en esta tabla, el THD en el PCC, es decir, en la barra 1, fue de 2.1894%. El motivo se debe al que se acaba de explicar. El armónico de mayor amplitud fue el tercero. Para este sistema industrial se calculó la corriente de cortocircuito realizando una falla trifásica y se calculó el valor RMS de la componente fundamental de la corriente de carga máxima usando el script de MATLAB que se desarrolló. Después se calcula el correspondiente cociente y se utilizó la tabla 10.3 de la norma 519 del IEEE y se obtuvo, así como en el sistema industrial número 1, que el THD debería ser máximo del 5%. Por lo tanto, como se observa aquí, en el caso sin filtro ya es menor que del 5%, es decir, no requiere filtro pasivo o activo. Sin embargo, para propósitos de estudiar cómo interactúan estos filtros, se incluyeron. Cuando se incluyó el pasivo, se puede observar que se redujo del 2.18 al 2.08% y aún prevalece como mayor armónico el tercero. Pero cuando se añadió el filtro activo de manera independiente, es decir, sin el pasivo, el THD disminuyó aún más, apenas a un 0.20%, y el armónico más significativo seguía siendo el tercero. Descripción del tercer sistema industrial. El tercer sistema industrial fue tomado de la tesis de Esteves. Esta consiste en el diseño de la instalación eléctrica en media y baja tensión. Esto para abastecer una planta de producción de materias primas, propiedad de la empresa Repsol, ubicada en Tarragona, en la provincia de Barcelona, España. Como se podrá ver, el sistema voz arriba está alimentado por una barra que está alimentada con 25 kV, 25 kilovoltios, y mediante un centro de transformación de unos transformadores se reduce dicho voltaje a 400 voltios, nivel del cual operan todos los equipos del sistema. Algunas de las cargas manejadas en dicha fábrica, o las cargas más relevantes, son motores de inducción, luminarias halógenas, luminarias fluorescentes, alumbrado externo, talados, tornos, amoladora, esmeril, soldadora, prensas, aire acondicionado y tomacorrientes. Cabe resaltar que en este tercer sistema industrial se dio el uso de cargas no lineales como un rectificador de potencia, el cual se encuentra ya en el sistema,
Y del lado derecho se podrá ver que se tiene un centro de control de motores, el cual está constituido por 18 motores, y también se tiene un motor el cual está conformado por un variador propio, ¿no? Para efectos de simulación, de esos 18 motores del centro de control de motores, se cogieron 9 motores, los 9 primeros, del motor 1 al motor 9, y se les aplicó o se les puso como carga no lineal, como convertidor para simulación, se les puso un variador de frecuencia de 6 pulsos a cada uno. E igualmente para el motor externo, aparte del centro de control de motores que se encuentra al lado derecho, igualmente se le puso un variador de frecuencia de 6 pulsos. Y como se podrá ver, del lado izquierdo se puso el rectificador de potencia, el cual se simuló también de la misma manera. Aquí se puede mostrar el tercer sistema industrial sin filtro, el cual del lado izquierdo se puede ver la carga no lineal, el cual es el rectificador de 6 pulsos, y del lado derecho se ven los 3 bloques, los cuales conforman los motores que no poseen variador de frecuencia, los motores del centro de control de motores, que son 9, que poseen variador de frecuencia de 6 pulsos, y el motor externo, el bloque se llama así, el cual igualmente posee un variador de frecuencia de 6 pulsos. También se puede ver la barra número 4, la cual posee el resto de las cargas lineales del sistema, las cuales están diferenciados por los planos 21, 24 y 27. Valores obtenidos de las simulaciones. Al finalizar las simulaciones, el caso base, el caso que no tiene filtro, el caso con un filtro pasivo en paralelo, el caso con un filtro activo, se midió el THD sub I, el THD de la corriente de líneas, en el punto de acoplamiento común, en otras palabras, la barra principal del tercer sistema industrial, ¿no? Esto principalmente con el fin de compararse con la normativa, con los requerimientos mínimos para estar dentro de los límites permitidos, ¿no? En el caso del THD sub I de corriente, para la simulación sin filtro, el porcentaje dio de un 22.7979%. Para el caso con un filtro pasivo dio de 9.7697%, y para el caso con un filtro activo dio un 1.87%. Como se podrá ver de color rojo, los THD que están de color rojo se resaltan de ese color porque no están bajo los límites permitidos por la norma. Estos límites se definieron o calcularon, en pocas palabras, calculando la corriente I sub L, la corriente máxima de carga, y igualmente la corriente I sub SC, la cual es la corriente de cortocircuito del sistema, la cual define que en base a esos parámetros, o sea, se divide la corriente de cortocircuito entre la corriente de carga máxima. El término no debe de dar mayor a 5%, lo cual en estos dos casos, tanto el sistema sin filtro y con un filtro pasivo, pasan esos términos. Del lado derecho igualmente se muestran los armónicos con mayor amplitud, los cuales en el primer caso del sistema sin filtro son del quinto, séptimo y 13º orden. Para el caso con un filtro pasivo son del 13º, 11º y séptimo orden. Y con el caso de un filtro activo son del quinto, séptimo y 13º orden, al igual que el primero. Estos armónicos son de mayor a menor amplitud, como se explicaron. Como conclusiones, para este trabajo especial de grado se puede decir lo siguiente. En primer lugar, que existen diferentes cargas no lineales y que su aplicación depende del tipo de industria. Para diferentes industrias se utilizan diferentes cargas. Sin embargo, entre las más comunes están el variador de frecuencia, y otras importantes fueron los ciclos convertidores y los controladores de voltaje, aunque los rectificadores también son muy utilizados. Además, las cargas no lineales suelen ser categorizadas según su espectro de frecuencia y la manera en la que se diseñan. Por ejemplo, la topología, la conexión, el esquema de control, etc. Además, se puede decir que algunas cargas no lineales en sí no suelen consumir mucha potencia, es decir, no son cargas, sino más bien simplemente convertidores basados en electrónica de potencia, mientras que la carga que se conecta a su salida podría ser lineal, por ejemplo, un motor. Pero como estos convertidores utilizan electrónica de potencia, por ejemplo, tiristores, SCR, IGBT, ellos introducen armónicos y por lo tanto el convertidor es no lineal. Entre estos convertidores basados en electrónica de potencia se determinó que estaban los controladores de voltaje, los inversores, los rectificadores, los cicloconvertidores, los sistemas electrónicos tales como los UPS y los
y las fuentes conmutadas. Y existen algunos que por su naturaleza son no lineales, es decir, de naturaleza más compleja. Entre estos están los hornos de inducción, los hornos de arco eléctrico, la luminaria fluorescente, ya sea con balastro electrónico o magnético, entre otras. Después de hacer la simulación para las cargas no lineales de manera individual, que no se pudo exponer en este video debido a la limitación de tiempo, se determinó que a mayor ángulo de disparo para los SCR, en el caso de los rectificadores y los controladores de voltaje, generalmente mayor era el THD y de la corriente de entrada, lo cual es una desventaja. Además que solía disminuir el valor RMS. Y lo mismo, si se disminuía la inductancia de la carga, ocurrían estos mismos fenómenos. En el caso del inversor simulado, aumentar la frecuencia de las portadoras no siempre disminuía el THD de la corriente de entrada. Por último, mejor dicho, de los voltajes de salida. Y por último, en el caso de las simulaciones para los sistemas sin filtro, en la primera red industrial se determinó que el THD de la corriente en la barra 1, es decir, el PCC, fue del 18.55%, que era mayor que el 5% establecido por la norma y por lo tanto se debía aplicar un filtro pasivo o activo. Y los armónicos más relevantes fueron el quinto y el séptimo. En la segunda red industrial, el THD en el PCC fue de 2.19%, que fue menor que el 5%. Este es menor que el establecido por la norma, o sea, el límite, y por lo tanto no fue necesario un filtro. Y los armónicos más relevantes fueron el tercero y el quinto. Y en la tercera red industrial, el THD en el PCC fue del 22.80%, que es mucho mayor que el 5% y por lo tanto se necesitaba un filtro. Los armónicos más relevantes fueron el quinto y el séptimo. En el caso de las simulaciones de los sistemas industriales con el filtro pasivo, que se recuerda que fue en paralelo Singleton, se obtuvo un THD en el PCC nuevamente de 6.30%, que seguía siendo menor que el 5% y por lo tanto no era satisfactorio. Sin embargo, se observa que es mucho menor que lo obtenido sin filtro. En la segunda red industrial disminuyó un poco al 2.08%, que sigue siendo menor que el 5%. Y en la tercera red industrial también disminuyó significativamente al 7.40%. Sin embargo, sigue siendo menor que el 5% y no es admisible. Por último, para las simulaciones de los sistemas industriales con el filtro activo, que fue en paralelo basado en la teoría PQ con el inversor controlado por banda de histéresis, en los tres casos ya se obtuvo un THD en el PCC que sí satisfacía el límite de la norma. En el caso del primer sistema fue de 1.52%, en el segundo fue del 0.20% y en el tercero fue de 1.87%. Recomendaciones. Como recomendaciones de este trabajo especial de grado se tiene principalmente desarrollar simulaciones relacionadas al comportamiento armónico y la forma de onda de cada carga no lineal, lo cual permita a futuros estudiantes tener una mejor base, tanto teórica como práctica, para el desarrollo de investigaciones futuras y así de esta manera poder abarcar la problemática relacionada con armónicos cada vez de mejor manera. También se tiene como recomendación usar los resultados obtenidos en esta investigación tanto para fines comparativos como para fines de investigación y estudio. Cabe resaltar que también sería bueno que estudiar las teorías de diseño y control de un filtro activo, principalmente enfocándose en la parte de simulación con software computacionales como Simulink, el cual se utilizó en este trabajo especial de grado. Como continuación de las recomendaciones, también se tiene implementar simulaciones computacionales con distintos modelos de filtros activos y pasivos, en los cuales se compara el desempeño de cada uno, esto aplicando cargas no lineales atípicas o poco comunes, buscando de esta manera generar conocimiento sobre el comportamiento y la mitigación de los armónicos de estas cargas poco estudiadas. También se tiene como recomendación investigar ventajas técnico-económicas en modelos de filtros activos y pasivos con el fin de obtener el modelo de filtro indicado, el cual permita no solo mitigar los armónicos presentes en alguna red industrial, sino dar sensibilidad y selectividad a la misma. Esto con el fin de permitirse a alguna red eléctrica realizar modificaciones y expansiones futuras en las cargas usadas en momentos en los cuales ya poseen algún filtro.
Y por última recomendación, se tiene que para casos futuros en los cuales se use la aplicación aquí descrita, se recomienda aplicar casos de sensibilidad, evaluando el impacto que genera el modificar parámetros de consideración ingresados en los filtros pasivos y activos. Aquí culmina la presentación de este trabajo especial de grado. Muchas gracias por su atención.